¿Pudieron practicar algo? ¿Pudieron ver algo de la teoría? ¿Alguna cosa que quieran preguntar mientras tanto? Sí, la práctica en clase, pero yo pregunto si hicieron alguna práctica por afuera. Ok. ¿Y qué te dijo tu pareja? ¿Cómo trate de practicar las preguntas cerradas? Ah, no, las últimas clases no tienen grabación. Las últimas clases era venir a practicar, no, no están grabadas las clases de las prácticas. Hoy sí van porque es teoría, la práctica no. Hoy sí les voy a pasar sí o sí unos audios para que puedan. Vos grabaste con tu mamá una sesión. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? A ver, contanos. ¿Podés abrir el micrófono aunque no abras la cámara? Me costó lo de la parte de exploración, es Uh-huh, como que me quedé sin preguntas que hacerle, uh-huh. así que bueno, estuve como un ratito pensando y bueno, y después la seguí. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Qué devolución te hizo Este, tu mamá? no, mm, bien, me dijo que bien, pero no sé. Bueno, si después querés mandárnosla para que nosotros podamos verla y, y observarte cosas o no, o te felicito por haberte animado a hacerla y a grabarla. Es muy importante. Sí, hoy la iba a pasar, pero está en su celular y como bueno, como ella ahora justamente no está, entonces bueno, cuando Ah, llegue mando la grabación. ok. Bueno, son y 9, a las y 10. ¿Estás acá? Arrancamos. A mí me costó centrarla en algo positivo. Ajá. Y no te, y te costó que el quiebre fuera en positivo. Sí, hasta que uno toma la práctica, eh, de que el quiebre, de ablandar la oreja y ablandarle la relación con el otro, eh, cuesta en sacar ese quiebre en positivo, pero como lo hemos dicho montones de veces, es práctica. Bueno,
Vamos nomás. La clase del día de hoy está dedicada al código de ética. A ver si puedo compartir. Me dice que no. Vamos de nuevo. Me gustaría que me dijeran si saben, si tienen idea a qué se refiere un código de ética. ¿Qué sería? Te escucho, te escucho. Alex, estabas diciendo algo. Virgi dice parecido a lo moral, lo que se debe o no, lo correcto o incorrecto. Ok. Hay una... A ver si se escucha ahora. Ahora Está andando sí. medio mal internet por eso. Sí, decime. Estaba diciendo justamente que el código de ética, por ejemplo, tiene que ver con lo que nosotros, por ejemplo, decimos de que es privada nuestra sesión, de que no podemos hablar con otras personas, viene también por ese lado, ¿no? Claro. Un código Serían las de partes ética... correctas y morales que debemos realizar. Ok, sí, perfectamente eso es. El código de ética de una profesión involucra exactamente eso, que es lo que reúne las competencias que tenemos que tener como coaches y además reglamenta nuestro accionar y lo que podemos o no hacer nosotros y lo que podemos permitir o no de quienes nos consultan. La ética y la moral son palabras parecidas, pero no es lo mismo. La moral es un valor personal, mientras que la ética es un valor legal. Como coaches tenemos que tener muy claro esa cuestión, porque la primera cuestión que está relacionada con nuestra ética va a ser que nosotros estemos moralmente dispuestos a abarcar la temática que nos trae, disculpa, a abarcar la temática que nos trae el coachee. O a separarnos si ese tema no está reñido con nuestra moral. Porque la moral que se pone en juego al atender es la nuestra. La moral del cliente no se puede objetar. El mundo del cliente es del cliente y nosotros tenemos que respetarlo como tal. No existe está bueno, está malo, eso está bien, está mal. Eso corresponde al mundo del cliente. Por tanto, si las cuestiones que ya en el macroacuerdo el cliente va a traer están reñidas con nuestra moral, lo ético es decirle, mire, yo no puedo tratar este tema. Ya sea porque no vamos a poder sacar nuestros juicios al escucharlo, o porque tenemos juicios que están demasiado enquistados en relación a eso. En esta primera parte lo que planteamos es que nosotras, que certificamos con ICF, que es la Asociación Internacional, la Federación Internacional de Coaching, lo que les traemos en este momento para que ustedes peguen una relojeada y va a estar guardado en el Drive, es el código de ICF al cual nosotras como coach adherimos. No necesariamente ustedes deben adherir a este, pero sí es el que se toma de ejemplo desde nuestra formación para que ustedes contemplen.
El código de ética sirve para mantener, dice, la integridad del coach y de la profesión del coaching a nivel mundial. Este es un código que en este momento lo leemos en castellano, pero que porque la federación está en casi todos los países del mundo, entonces va a haber coaches de todo el mundo y de diferentes tipos de coaching que estén regidos por este código. El código establece, ya les decía, esas estándares y es guía para las decisiones éticas a tomar. Es algo que nosotros ponemos en conocimiento del cliente porque es lo que a nosotros nos avala legalmente. En el caso de que, por ejemplo, fuéramos requeridos en una situación de salud o en una situación policial. A diferencia de lo que pasa con los médicos, nuestra confidencialidad es para con el cliente y para con el entorno del cliente, o sea, la confidencialidad tiene que ver con la empresa que nos contrata, con el club que nos contrata, con el padre que nos contrata. Sin embargo, esa confidencialidad no corre para la justicia. Nosotros no le podemos decir, como diría un médico, que no le vamos a entregar los datos ni las conversaciones porque es confidencial. Y eso los clientes deben saberlo. Por tanto, cuando la situación que trae el cliente está reñida con la ley, es obligación nuestra legal avisar que lo vamos a denunciar o que nos vamos a correr de esa práctica. ¿Está claro hasta ahí? ¿Están o no? Sí, bien, perfecto. Aceptar el código de ética es definirse dentro de la profesión, ¿no? Y saber que son las reglas que nos sostienen. Y para empezar, el código de ética tiene definiciones, obviamente, de los términos que nos ocupan, o sea, cliente o coachee, es la persona o el grupo de personas que está recibiendo el coaching, eso lo vimos ya. El coaching es el proceso creativo y estimulante. La relación de coaching es una relación establecida por el profesional y el cliente y los patrocinadores, donde ahí sí corresponde aclarar quién es el contratante o patrocinador y quién es el cliente. El código, obviamente, es el código de ética. La confidencialidad, como hablábamos recién, es la protección de cualquier información obtenida y saber que en el caso de excepto en el caso de ser requerida por la ley, es una información que es del cliente. Ahora, en el otro caso hay que analizarlo. Se llama conflicto de intereses, obviamente, a la situación donde están involucrados más de una parte, ya sea contratante u otro cliente. En el caso del coaching deportivo puede suceder que el conflicto de intereses se establezca para mantener la confidencialidad porque la comisión o los padres o el entrenador quieran saber lo que estamos hablando en las sesiones, y ahí siempre la confidencialidad está dirigida y se mantiene con el cliente, que es quien conversa con nosotros, por más que el contratante sea otro.
¿Se entiende? Y bueno, vamos a tener cuestiones cuando se habla de igualdad o de inclusión. Obviamente los coaches como tales no hacemos diferenciaciones ni de razas, ni de colores, ni de credos. Y si tenemos alguna dificultad con algo de eso, es donde éticamente podemos no tomar ese cliente con quienes nos sentimos moralmente en desventaja para tratarlo en forma igualitaria e inclusiva. Próximamente incluso la inclusión va a ser tomada, claro, es muy importante. Próximamente la inclusión va a ser tomada como una como dentro, oh, se me fue la palabra, dentro de las distinciones, no solo eso, sino dentro de lo que nosotros debemos contemplar en nuestras características como coach. O sea, si además de estar presente, de ser creativos, de inducir a que el coach, que el cliente descubra su cambio de observador, etcétera, etcétera, también como competencia va a estar la inclusión. Próximamente se va a incluir, valga la redundancia, en nuestro papel y en una sociedad tan amplia en cuanto a las percepciones como lo es en el día de hoy, y que probablemente esta diversidad se siga ampliando. Es muy importante tener claros todos los conceptos que hacen a la diversidad, porque uno no sabe qué es lo que va a plantear un cliente estando en sesión. Entonces, les cuento una situación personal de una cliente que me planteó que había estado conversando con su hija, y se había dado cuenta que ella no era heterosexual, sino que era pansexual. En realidad no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, en cuanto no tenía que ver con el quiebre en sí, pero tenía que ver con una parte que traíamos del quiebre, que era aceptarse a sí misma y no considerarse todo el tiempo como rara. Obviamente yo le tuve que preguntar qué era para ella ser pansexual, pero y qué había sucedido en su entorno con este descubrimiento. Pero yo además tenía que saber de lo que ella me estaba hablando, porque no era solo su percepción del tema, sino que era un término que es un término nuevo relacionado con la sexualidad, pero que involucra más que la sexualidad. Con lo cual, el tema de la inclusión y el tema del código de ética, que está tomado ahí como igualdad, pero que se amplía, es un tema que, como cualquier profesional en la actualidad, hay que tener muy en claro qué es lo que uno piensa de cada uno de los temas y hasta dónde llega el límite. Porque nadie está obligando a que ni un coach, ni un profesor, ni ninguno tenga que ir más allá de sus límites personales de comprensión de las cosas. No porque uno tenga un título en este caso de coaching deportivo o de coach deportivo, uno tiene que ser amplio y aceptar todas las cosas. Hay una parte de la moral propia que es la que se pone en juego cuando aceptamos la moral del otro. Entonces hay que tener muy en claro los temas. Más allá de la sexualidad, pongámosle que lo que trae el cliente que estamos por atender tiene que ver con su proceso de separación. Y yo sigo duelando mi propio proceso de separación.
tengo que tener muy en claro si la parte que, si al escucharlo voy a poder sacar mi propio proceso de lado para poder atender el proceso del cliente, o simplemente me voy a espejar de forma tal que voy a vivir mi separación a través de la separación del otro. ¿Me explico? Sí, no, están vivos. Sería como también separar nuestra vida personal a la vez. Claro, de entrada sabemos que al atender a un cliente nosotros vamos a dejar nuestros juicios y nuestras creencias todo lo más posible de lado. Y vamos a abordar con curiosidad la realidad del otro. Sin embargo, lo que el otro nos trae nos resuena y nos hace saltar determinados mecanismos. Si uno advierte que ese mecanismo, que esa tecla que tocó en nuestro ser moral y en nos involucra y compramos, como se dice acá en Argentina, compramos la historia del otro, tenés más ganas de sentarte a abrazarlo y llorar que de escucharlo para que salga del problema y vaya a un cambio observador y encuentre posibilidades y solución, pues entonces lo que uno tiene que tratar es de separarse de esa situación. Si uno no logra separarse, uno no es ético para atenderlo. O sea, cambiemos otra vez el ejemplo. Si estoy atendiendo a un jugador que cree que las lesiones no lo van a dejar reponerse y no va a poder volver a jugar. Y en el caso tuyo, Alex, que era un tema que habías traído el otro día, vos te sentís que empatizás de forma tal con ese cliente que es más fácil invitarlo a tomar una cerveza y llorar juntos que a plantearse los niveles de entrenamiento o de salida emocional de esa situación, entonces hay que apartarse, porque tu situación no resuelta no te permite ayudar. Ahora, si tu situación resuelta o no resuelta te permite abrir una interpretación que genere posibilidades para los dos lados, es entonces donde éticamente estamos creando coaching. Porque no les quepa duda que con cada cosa que les traiga un cliente va a haber una parte de su ser persona que se abra en la escucha y que le genere un crecimiento. Entonces, pero el tema es si entro en conflicto. Era lo que decía antes. Si en vez de generar posibilidades de crecimiento y de imaginarme cosas para indagar, quiero sentarme a llorar con el cliente. Porque empatizo de forma más de amigo que de coach. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Perdón, bueno, me alegro. Gaby, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Bueno, de los términos que siguen acá, patrocinador es la entidad que el contratante que paga en el caso de cuando uno hace coaching grupal o en el caso de el coaching deportivo, el equipo que contrata, ese va a ser el patrocinador. Volvemos a lo que hablábamos antes. Hay que tener muy en claro en el momento del contratante cuál es el objetivo del patrocinador, establecer la planificación del trabajo que se va a hacer y explicarle al patrocinador, que es el que paga
pero que nuestra lealtad y la confidencialidad es con el cliente. Que los reportes son una cosa, pero contarle lo que el cliente dice es otra. Nuestro trabajo será explicado a este patrocinador para que nuestro cliente pueda comunicarse con el patrocinador de forma adecuada, pudiendo gestionar sus cosas en forma correcta. Pero no es nuestro papel hacer de intermediario. Lo mismo pasaría si fuera una empresa, lo mismo pasaría si estuviéramos con una mamá o un papá, o una mamá y un papá, que traen a un hijo y que pretenden que nosotros hagamos ese puente. En tal caso, la sesión podrá ser una sesión ampliada de grupo, donde nosotros podemos facilitar que ese sistema se comunique con una dinámica grupal. ¿Estamos claros hasta ahí? Okay. Sí, Karim. Ok. Vamos a ir rápidamente a tocar esto. En la sección 1 habla de la responsabilidad con los clientes y como profesional explicaré y me aseguraré de que antes o en la reunión inicial mis clientes y patrocinadores entiendan la naturaleza y el valor potencial del coaching, la naturaleza y los límites de la confidencialidad, los acuerdos financieros y cualquier otro término de acuerdo con el coaching. ¿En qué momento se realiza esto? En el macroacuerdo. Crearé un acuerdo contrato que deberá ir firmado y tendrá los datos de todos. Mantendré los niveles más estrictos de confidencialidad. Voy a pedir permiso para grabar, para anotar. El cliente tiene autoridad para pedirme que yo destruya cualquier tipo de bitácora que esté haciendo. Y las autoridades tienen, como dije antes, capacidad legal de pedirnos ese material, con lo cual hay que ser muy exacto en lo que se dice, en lo que se escribe, teniendo en cuenta que nuestras notas al margen pueden involucrar y ser involucradas en una situación. Comprenderé claramente que cómo se intercambia la información entre las partes involucradas durante todas las interacciones del coaching. Esto significa, obviamente, que cuando tenemos acciones o grupales, debemos preservar que la comunicación entre las partes sea adecuada y clara. ¿Cómo hacemos eso? Siempre a través de las preguntas, siempre planteando que se aclare lo que se está queriendo decir sin sobreentendidos. No es que porque yo piense que entendí. Pero creo que eso lo hemos visto claramente. Tendré una comprensión clara tanto en los clientes como en los patrocinadores, en las partes interesadas, sobre las condiciones bajo las cuales la información no se mantendrá confidencial, que era lo que les decía recién. Nosotros tenemos un límite muy claro en el código con lo que tiene que ver con las actividades ilegales e ilegítimas, o sea, pero sigue estando dentro del rango moral de cada uno. Alguien que plantea que el motivo de la sesión es cómo realizar trampa en su actividad deportiva, no estaría dentro de los quiebres que nosotros
pretendemos atender. Ahora, una persona que se sienta delante de mí y me dice que lo que él quiere es eso, probablemente yo haga que esa sesión continúe, porque por debajo de eso con seguridad hay otro quiebre mucho más interesante para trabajar, y probablemente esa persona esté pasando por otra situación que tenga que ver con, por ejemplo, sus inseguridades, y piensa que necesita hacer trampa para ganar, cuando en realidad su potencialidad de desarrollar es otra. En nuestro rol como coaches adivinar si para dónde podemos llegar, usando nuestra intuición como herramienta, y obviamente conociendo las distinciones que hemos estudiado y todas las que a ustedes después se les ocurra. Volvemos al tema de las valoraciones de lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal para mí, que soy el coach, es una cosa, pero yo estoy para respetar lo que está bien y lo que está mal del cliente, no para juzgarlo, no para retarlo, no para convencerlo. Si aún después de toda esa charla él sigue diciendo que lo que quiere aprender es hacer trampa, mi cuestión moral y ética es la que puede decir: no, mira, yo no te puedo atender porque me aparto de esta temática. Lo mismo sucede con todas las cuestiones, digamos, las más normales pueden ser violencia, abuso, cuestiones delictivas. Ahora, ¿qué pasa? Que era lo que estábamos diciendo recién con la confidencialidad, cuando yo veo que la persona corre riesgo personal, o hay personas relacionadas con esa persona que corren riesgo de vida, riesgo de ser violentado, riesgo de lo que a mí me parece que es un riesgo. Mi obligación profesional es denunciar. No es que me aparto, denuncio. Y no denuncio como ciudadano, porque cualquiera puede denunciar. Denuncio como profesional que soy del coaching. Tere, no sé si querés agregar algo. Chicos, no sé si quieren Cari, preguntar está bien. algo. No. Bueno, acá hay un punto que a mí me parece que es súper, que es: seré consciente de y manejaré activamente cualquier poder o diferencia de estatus entre el cliente y yo que pueda ser causada por asuntos culturales, relacionales, psicológicos o contextuales. ¿Qué piensan que dice? Seré consciente de y manejaré activamente cualquier poder o diferencia de estatus entre el cliente y yo que pueda ser causada por asuntos culturales, relacionales, psicológicos o contextuales. Sería como un no buscar, por así decirlo, conflicto, sino como que al ser consciente y de que tenemos un choque, porque él piensa de esta forma y yo pienso de otra forma, tengo que, como quien dice, guardármelo a lo mío, y si no, y seguir trabajando de manera profesional. Perfecto. Podría también ser en un tema político que a lo mejor tenemos una diferencia, que hay, como dice Alex, yo guardarme mi punto de vista de si soy de un partido y el de otro, mejor ser consciente y evitar ese tema, o bueno, tocar esos puntos álgidos, ¿no? Perfecto. Es todo eso y cualquier otra cosa que
esté relacionada con eso, teniendo en cuenta que mi opinión puede alterar la opinión del cliente, porque el cliente deposita la confianza en mí. Yo lo estoy asistiendo en forma de espejo, con lo cual, si mis intervenciones y opiniones pueden ser tomadas por el cliente como modificación de su forma de pensar y de cambio de observador. Por eso es que no hay que injurar nuestros propios juicios, sino de que hay que acompañar. Perfecto, perfecto. Y si no estoy de acuerdo y no lo puedo manejar, ¿qué hago? Lo derivo a otro Abandono el coach. Ajá. Lo derivo, me aparto. Te explico, mira, no estoy pudiendo llevar esto, necesito apartarme. Divulgaré a mis clientes el posible recibo de compensación y esto es un tema que surge después. Divulgaré a mis clientes el posible recibo de compensación y otros beneficios que pueda recibir por referir a mis clientes a terceros. Hay algunos que están de acuerdo y otros que no. Son las famosas comisiones. Supónganse que, bueno, que nos derivamos pacientes, clientes en este caso. Y que además de eso yo los mando a hacerse masajes con Virgi, que está dando unas sesiones hermosas de masajes, y Reiki con Gaby. Y las uñas con Tere. Y sesiones con Alex, que nos va a enseñar. Y todos me dan comisiones. Entonces yo tengo que decir que voy a recibir comisiones. Porque a esa persona puede caerle mal. Y ustedes decís, ¿cómo derivamos del conflicto cultural o relacional a un tema económico? Y sí, es un acuerdo económico el coaching también. Es nuestra profesión, es nuestro trabajo. Y eso tiene que quedar claro. Garantizaré una calidad consistente del coaching sin importar la cantidad o forma de compensación acordada en cualquier relación. O sea, no es que yo, porque a este le voy a dar una sola sesión y al otro 12, le voy a dar una sesión distinta a uno que a otro. El estándar de calidad debe estar siempre óptimo, o el mejor que yo voy a hacer, cumpliendo con las competencias, voy a ser el mejor coach que pueda ser en cada situación. ¿Sí o no? Sí. Responsabilidad en la práctica. Claro. Bueno, dice que se adhiere al código, que requiere que todo el personal de apoyo se adhiera al código. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que tengamos un ayudante, con que tengamos una secretaria, un secretario, un colaborador que tome las sesiones, alguien que nos ayude a observar en la cancha y que no es un coach, pero que sí entra dentro de la sesión colaborando con nosotros. Tiene que saber que este código existe, que no le puede contar a la vecina que fui yo a pedir una sesión porque me había mandado Tere, a la cual atendía Virgi, porque se sentía insegura en su práctica profesional. O sea, el chisme no entra en lo nuestro, para ser cortito y al pie.
Y la gente que colabore, trabaja con nosotros, tiene que saber que debe cumplir con el mismo código, porque nos pueden demandar. Si me permitís, Karin, Sí, también ahí entra el enterarnos de que un colega nuestro está hablando de un cliente o de la situación de un cliente, ¿sí? Que puede también ocurrir, de que comente lo que ha hablado en una sesión con un cliente. También nosotros tenemos todo el derecho de ir y hablar con ese colega y llamarlo a que respete el código de ética, ¿sí? No solo con una secretaria sino también con un colega nuestro, ¿sí? Me ha pasado. Sería hacer valer nuestro código de ética delante, no importa si sea un colega, nada. claro. Exactamente. Y hay que Sobre saber, todo si es un colega. hay que saber a qué institución pertenece, por ejemplo, porque las denuncias, en el caso de CF, se hacen a la institución y hay un tribunal ético, Claro. ¿no? Que puede sacarte, que puede evaluarte y quitarte la certificación si la tuvieras y el título y la posibilidad de ejercer también. Cuando vamos a mencionar, como hice mención yo recién, de un cliente, vamos a evitar dar datos de filiación, o sea, y de cosas donde ese cliente pueda ser identificado, lo conozcan o no lo conozcan. No voy a decir, yo tengo un cliente que se llama fulana de tal y vive en tal lado, que entonces me planteó tal cosa. Voy a decir, y con el debido resguardo, voy a hablar de los temas de terceros, porque de ninguna manera me gustaría que estén haciendo lo mismo conmigo. Entonces, digamos, el tema de no hacerle a otro lo que no me gustaría que me hagan es como una regla de oro dentro del coaching y de la vida, ¿no? Después de todo, donde dice: reconoceré mis limitaciones personales y circunstancias que pueden perjudicar, entrar en conflicto, interferir en mi desempeño como coach o mis relaciones profesionales. Buscaré apoyo para determinar la acción a tomar. Esto es lo que explicaba yo recién, de entrar en conflicto con un tema específico, pero también tiene que ver con que, a diferencia de otras disciplinas, en este caso de otras ciencias como puede ser la psicología, nosotros podemos tratar a un pariente, un amigo, siempre y cuando podamos mantener ese límite de que cuando soy tu coach, y cuando soy tu amigo, tu hermano, tu tío, tu primo, soy tu hermano, tu tío, tu primo. Si no, se convierten en conversaciones de coaching, que son valiosas de todas maneras, pero que no es un proceso de coaching. Una conversación con distinciones, le llamamos en el coaching, puede ser muy esclarecedor para ambas partes, pero no deja de ser una conversación de amigos. El proceso necesita sus partes. ¿Cuáles son las partes? El acuerdo, la exploración, el cambio observador y el cierre. No importa si es grupal o individual, no importa si es una actividad lúdica o es una actividad o una sesión tradicional. Nosotros le vamos a buscar la forma para que todas esas partes estén en cada una de las actividades. ¿Soy clara? Sí. Cari, y yo hago una pregunta. En esta parte, cuando dice el código de entrar, de buscar ayuda, sigo apoyo, ¿eso a qué se refiere? ¿A la supervisión? En el caso de nosotros se coach. refiere a la supervisión, claro, y al mentoring. Todos los coaches tenemos
la obligación ética de ser asistidos por otros coaches, así como los psicólogos van al psicólogo y los psiquiatras van al psiquiatra. Los coaches tenemos la responsabilidad de, que lo dice más adelante, pero que está dentro de, justamente la parte que va a venir, pero que está dentro de nuestras capacidades, que es la de la educación constante, permanente, o sea, de estar siempre en constante desarrollo de nuestra actividad profesional, y la de recibir mentoring. ¿Qué es el mentoring? Tener coaching, pero no coaching donde hablamos de nuestros problemas personales, sino supervisión, que es hablar de nuestras sesiones para saber si estamos siendo buenos coaches. ¿Está claro eso? Perfecto. Sí. Porque una cosa es que yo vaya a un coach y reciba coaching, y otra cosa es que me supervisen. Cuando me supervisan, hablamos de las sesiones que el coach tiene con sus clientes. ¿Estamos ahí? ¿Quién va a hacer esta supervisión? Un coach de mi confianza que se dedique a supervisar coaches. Que para supervisar coaches tiene que haber una formación específica que permita ese trabajo. Karim, en nuestro caso podrían ser ustedes, Karim, tú o Tere o María. Sí, en principio sí. Después de eso ya habría que buscar, más adelante en la formación, habría que buscar gente que tenga más credencialización. Okay. Eso significa que tenga más experiencia, porque el coaching, como muchas otras disciplinas, se valoriza por horas de vuelo, decimos los coaches. O sea, vamos a tener más experiencia cuanta más horas de vuelo uno tenga. Y además, cuanto uno más estudie, ¿no? Es como la práctica en cualquier profesión o en cualquier disciplina. Si uno estudia, se perfecciona y además está en trabajo permanente, uno constantemente está descubriendo nuevas habilidades y nuevas formas de hacer eso. Pero si además de eso uno está trabajando en red con otros coaches, con otras instituciones, y participa en red, como somos nosotros en algún momento, o sea, nosotros hoy formamos una red de estudio, pero mañana, si Dios quiere, vamos a estar en una red profesional donde lo ideal es seguir encontrándose cada tanto para intercambiar las cosas que uno está haciendo y favorecer el crecimiento propio y el del otro. Una charla, y también el mentoring y la supervisión. Ok. Perfecto. Esto es lo que dice acá. Identificaré con precisión mis calificaciones de coaching, mi nivel de competencia, la experiencia, la capacitación, las certificaciones, las credenciales. Haré declaraciones verbales y escritas que sean verdaderas y precisas sobre lo que ofrezco como profesional de ICF. Como profesional del coaching, o sea, cuando arme mi oferta para las redes, o para la tarjeta, o para enviarla a una institución, que estas declaraciones que voy a poner de lo que yo ofrezco como mi producto de coaching, del coach que soy y del coach que voy a brindar, que sean verdaderas. Yo no puedo decir que soy discípulo de Tony Robbins porque solamente lo vi alguna vez en YouTube. Entonces no soy discípulo de Tony Robbins, lo vi en YouTube. Y ¿saben quién es Tony Robbins? ¿Lo escucharon alguna vez? Claro, sí. Chicos, ¿ustedes? No, yo no.
Yo tampoco. Hay un, perdón que lo comente Sí, Karim, pero en Netflix hay les paso en un ratito más cómo se llama, pero está buenísimo. Véanlo. Es cómo intercede, cómo es el tipo de coach que da. Tony Robbins es uno de los coach más exitosos y poderosos que existe en este momento. Él es un ex deportista, es un motivador, son esos estadios gigantes llenos en Estados Unidos, llenos de gente, y él habla y motiva. Entonces él tiene, digamos, dos facetas grandes en su hacer coaching, que es distinto a hacer coach deportivo o hacer coach ontológico, porque él básicamente es un motivador. Entonces, eh, son esos estadios donde les dice tú puedes y todo el mundo se levanta y grita sí puedo, toda esa cosa, de que es muy yankee además. Pero para darles una idea, Tony Robbins cobra ¿cuánto? A ver, anímense a decir un número de cuánto cobra. No sé si hoy estaba cobrando. Un número, diga. Debe ser muy caro. 500.000. Tony Robbins cobra $1.000.000 por 4 sesiones, que son llamadas telefónicas. Y hasta hace un tiempo no tenía turno para hasta dentro de 4 años. Imagínense si es efectivo o no. Después, obviamente Gaby nos va a pasar ese dato para que podamos ver y pueden buscar en YouTube algunas cosas para tomar como parámetros gente que realmente ha llegado a la cúspide de esta disciplina, a pesar de que pueden no ser el modelo de coach que uno quiere ser. De todas maneras, volviendo a lo que decíamos del código de ética, las declaraciones que hagamos tienen que ser verdaderas y precisas, no prometiendo cosas que no podemos cumplir. Yo puedo meterte, entre comillas, que te voy a ayudar a generar tus herramientas para ser exitoso. Ahora, si yo te prometo el éxito, te estoy mintiendo. Aunque solo sea una cuestión publicitaria. Y no es que no haya gente que lo hace, pero por eso estamos hablando del código de ética. Yo puedo comprometerte a colaborar y acompañarte en que seas la mejor versión de vos mismo. No te puedo decir que vas a ganar una medalla de oro olímpica, porque eso va a ser tu esfuerzo, no el mío. Yo puedo acompañarte. Si yo digo, te aseguro que te vas a ganar una medalla, te estoy mintiendo. Excepto que te vaya, no sé, excepto que te vaya a contactar con algún juez y entonces volvemos a lo de la parte del código de ética donde dice que las cosas están reguladas por la moral de las partes. ¿Queda claro? Sí. Comunicaré y crearé conciencia con aquellos que necesitan estar informados sobre las responsabilidades éticas establecidas por este código. Asumiré la responsabilidad de conocer y establecer límites claros, apropiados y culturalmente sensibles que rijan las interacciones físicas o de otro tipo. Esto significa que no me acuesto con los clientes. No en el medio de una sesión. Y si voy a darle una sesión a mi pareja o a mi novio o a mi novia, tendré que tener en claro si voy a poder ser un buen coach, porque cuando la relación es tan estrecha, la recomendación es apartarse. Es
poco probable que los juicios y las creencias en una relación tan estrecha como puede ser una pareja puedan mantenerse y no contaminarse. Es lo que dice abajo: no participar en ningún compromiso sexual o romántico con los clientes o patrocinadores. Siempre tendré en cuenta el nivel de intimidad apropiado para la relación. Tomaré las medidas apropiadas para abordar el problema y cancelar el compromiso. Porque nadie está diciendo que que no surja un entendimiento, que no surja un enamoramiento, que no surja una situación íntima. Ahora, ¿cómo manejo y qué hago con esa situación íntima? Sí, es nuestra responsabilidad ética. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, Karim. Ok. O sea, la transferencia, que es la palabra que se utiliza en psicología y en psiquiatría, también existe en el coaching. ¿Saben lo que es la transferencia? ¿La escucharon alguna vez? Yo solo sé que no puedes, si eres psicólogo, no puedes dar terapia a tu familiar o amigos cercanos, ¿no? No, pero eso es lo que decía yo recién, eso no ocurre en el coaching. Mientras tanto, siempre y cuando uno pueda diferenciar esta situación. Ahora, la transferencia y la contratransferencia es esta especie de enamoramiento o idealización que se genera entre dos personas que están transitando un proceso donde hay emociones involucradas. Se genera algo así como un enamoramiento, porque tu coach, tu psicólogo, tu psiquiatra, más que todo el psicólogo te da una contención donde vos decís, por ejemplo, el único que me entiende es mi coach. Entonces, esa confianza y esa situación de vulnerabilidad en la que queda el otro, que está expuesto a mí, con sus emociones y sus sentimientos a flor de piel, es necesario manejarlo como un diamante, con una responsabilidad, porque esa persona se está entregando absolutamente. Ustedes ya se van a dar cuenta que la primera sesión, lo que lo vieron con una sola sesión, saben que hay una vulnerabilidad muy importante que se crea. Imagínense a lo largo de 10 sesiones, donde esa persona saca todas las capas y nos muestra su ser más interno, y es nuestra responsabilidad que esa parte interna no se vulnere de ninguna manera. ¿Sí? Y una pregunta, Karim, ¿y si pasa eso, se busca que se transfiera a un otro coach como responsabilidad nuestra al momento de estarle dando ese coaching a ese cliente? El tema de apartarse es un tema personal absolutamente, donde yo me aparto si no puedo manejar la situación, como sucede en todos los órdenes de la vida. Mientras la situación esté clara y sea una situación de respeto mutuo entre las personas que forman parte de esa contratransferencia, mientras el cliente sepa que yo voy a respetar su mundo
y voy a respetar sus sentimientos, y lo voy a escuchar y lo voy a contener y lo voy a acompañar a donde quiere ir, pero no me estoy enamorando. Porque si me estoy enamorando, le tengo que llamar, le tengo que decir, mira, vamos a dejar la sesión acá, te voy a decir lo que me está pasando y voy a ser responsable legal y éticamente de mi ser coach y de mi ser persona, y le voy a plantear lo que me pasa a mí emocionalmente. Entonces ahí sí ya el proceso no puede continuar. Ok. Si después de ahí la persona va a decidir irse a otro coach o no, ya es una decisión del cliente. Y si yo tengo a quién derivarlo, puedo derivarlo. Y si, como hablábamos antes en el otro punto, si además de eso me va a generar o no una comisión, ya es algo que tendré que charlarlo con la otra persona, digamos. Ahora, en la evaluación, ¿no? De qué me pasa a mí que me enamoré de mi cliente. ¿Cuánto estoy yo despojada de mis juicios y mis creencias si me compré la personalidad del otro y me enamoré? ¿Hubo alguna relación de coaching en algún momento o no? ¿Ustedes qué opinan? Puede ser que no, ¿no? Claro, Porque te estás involucrando con lo que él trae de su historia, ¿no? claro. Si, si yo compré esa historia del otro, es que como coach no estoy siendo lo suficientemente imparcial, no estoy escuchando despojada de mis juicios, porque ya de hecho estoy valorando que me gusta lo que me está diciendo. Si me enamora, me gusta lo que me está diciendo. Y si compré eso, si me gusta lo que está diciendo, ya no estoy trabajando desde la curiosidad y la necesidad de saber qué es lo que necesita el otro, sino que me estoy involucrando. Será momento entonces de apartarme. Bueno, en esta parte de la responsabilidad social dice: evitaré la discriminación manteniendo la equidad y la igualdad entre todas las actividades y operaciones, respetando normas locales y prácticas culturales. Esto incluye, entre otros, la discriminación por edad, raza, expresión de género, origen étnico, orientación sexual, religión, origen nacional, discapacidad y estado militar. Reconoceré y honraré las contribuciones a la propiedad intelectual de otros, solo reclamando la propiedad de mi propio material, entendiendo que el incumplimiento de esta norma puede someterse a un recurso legal por parte de un tercero. Seré honesto y trabajaré dentro de los estándares científicos reconocidos, pautas temáticas aplicables y los límites de mi competencia al realizar e informar investigaciones. Seré consciente de mi impacto y del de mi cliente en esta sociedad. Adheriré a la filosofía de hacer el bien versus evitar el mal. Creo que no hay mucho que aclarar ahí. Si menciono algo que dice otro, es bueno hacer referencia. El conocimiento es de la humanidad, pero la propiedad de autor existe y debe ser respetada, que no es lo mismo el conocimiento que la autoría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. ¿Vamos? Bueno, es la
parte que parece como más aburrida. En el Drive van a ver dos formatos del código de ética. Los dos tienen más o menos la misma información, o sea, tienen la misma información, tienen un diseño distinto y algunos tienen uno de los dos tiene comentarios que el otro no tiene. Esto en cuanto al código de ética, que era lo que nos traía en la parte de la parte formativa del día de hoy. En cuanto a la otra cosa que decía en el mensaje, bueno, como estamos los que ya han estado practicando o no, yo me comuniqué excepto con Alex y con Gaby, porque ellos habían estado más, me comuniqué con el resto, con todos, para ver qué estaban necesitando para ver cumplimentados para nada, hasta que llegue a casa, tenga internet y demás, no voy a hacer tiempo. Yo mañana salgo más temprano, si puede ser mañana a las 9, seguramente estoy para conectarme. Y bueno, y vemos ese tema de que queda pendiente. Si puedo pedir mi clase mañana o tiene que ser sí o sí hoy. Para ya terminar, bueno, con todo lo que queda. Porque realmente no llego, lamentablemente los dos laburos me están matando. Y quiero terminar, obviamente. Si puede ser mañana a las 9, de 10. Si no, el lunes sí o sí me conecto sin falta. Ok, ese es Rodrigo. De lo que hemos nosotras pensado y planteado para poder dar la continuidad y la finalización de la diplomatura, lo que nos queda ahora es el jueves que viene las herramientas. Quien quiera practicar el lunes va a haber sala de práctica, pero tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. A partir del 20 y hasta el día... Lo que les queda a ustedes ahora es una clase más donde vamos a ver herramientas del coaching, que son distintas herramientas, valga la redundancia, que pueden aplicar dentro de las sesiones, y planificación, algo de PNL. Eso va a ser el jueves que viene. Los días 20 y 27 son los días de la práctica del observado en vivo. Si esa práctica la hacen correcta, ya no tienen que mandar la grabación, y sí la práctica desgrabada. ¿Cómo es esta práctica? Esta práctica tiene una duración de entre 20 y 30 minutos. 20 y 30 dijimos, ¿Tere? ¿O 30? 30 minutos. Tiene que tener es la práctica de una conversación completa. Si les sale bien en clase, eso queda como observado final. Lo único que les quedaría es la parte de transcribirlo. Y a los fines de ayudarlos a los que no han realizado todas las actividades o tienen dificultades, vamos a habilitarles un examen de contenido general, que lo van a hacer todos de todas maneras, porque estuvimos viendo que las ausencias no les estarían dando a todos, más allá de que no todos presentaron todos los trabajos. Y esto lo vamos a hacer después, el fin de semana siguiente al 27 de enero. Le vamos a mandar el link del formulario y van a tener todo el día para poder contestarlo hasta que se cierre la recepción de respuestas el día a las 23:59 del día que mandemos el formulario. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Esta Ok. evaluación
no es una evaluación, es obviamente a libro abierto, es obviamente utilizando toda la información que tienen tiempo específico. Entonces, es como requisito interpretativo y sí va a estar evaluado. No es que se va a hacer como es con criterio integrativo, pero va a estar evaluado el concepto, los contenidos que pongan. Entonces, repito, jueves que viene, última clase teórica. El lunes tienen, no sé quién tiene un cuerpazo, Gaby. ¿Mande? No sé quién tiene un cuerpazo ahí que dicen. Es que está viendo mi mamá en la tele. El lunes tienen horario de práctica. Pero coordinen entre ustedes quién va a practicar, por favor. Y la semana que viene, el 20 y el 27, son las prácticas de observado de sesión en vivo. Van a tener media hora para ser coach y media hora para ser coachee. Y vamos a sortear quién va a hacer la sesión con quién. ¿Tiene obligatoriedad? Sí. Si por esas casualidades o por esas situaciones no pueden en el horario y fechas, manden el pedido de yo necesito hacerlo en tal otro horario porque en este horario estoy trabajando. A esta altura del campeonato no es excusa el no hacer. ¿En qué horario sería, Karin? En el horario de clase, como siempre. Dijimos a las 21 para que todo el mundo pueda llegar. ¿El de que estamos haciendo ahora? Claro. Listo. Entonces sí llego. Joya, gracias. No, de nada. En el caso de, por ejemplo, como recién mandó Rodrigo mensaje, si puedo yo recuperar mi clase mañana, es un pedido que pueden hacer. O sea, las declaraciones, los pedidos de las ofertas son las bases del coaching. Si a 2 semanas de terminar su certificación todavía no entendimos eso, tenemos que volver a empezar. Es como ir de nuevo al jardín de infantes. Entonces, el que necesite, y lo digo por ustedes que están presentes y para que quien escuche la grabación tenga clarito, hagan los pedidos que necesiten. Coordinen actividades, coordinen con nosotras, coordinan entre ustedes. ¿Algo que me quieran preguntar? No, por ahora nada. Ok, perfecto. Si no hay nada que me quieran preguntar, les mando un beso, les digo felices Reyes. Y los despido. Tere. Bueno, como nadie dice nada, entonces nos despedimos, parece. Claro, si nadie quiere decir nada, se fuimos. Tere. Nada más para agregar. Vean la clase nuevamente, sobre todo esta última parte donde está lo que viene por hacer en cuanto a las prácticas, los observados y los pedidos de parte de ustedes y las coordinaciones para el día lunes. Que terminen la semana muy lindo. Gracias. Bonita noche. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Bye. Gracias, igualmente. Bye. Nos vemos.